que podíamos hacer un pequeño rodeo de lo que veníamos discutiendo, de odio, cólera e indignación, para trabajar algo que cuando estaba estudiando este problema del odio-amoramiento, dije que era interesante pensar en el límite que Lacan planteaba en el seminario 22 entre el odio y el amor. En lugar de esa continuidad, como si fuera una banda de Moebius, plantear que hay un límite y investigar ese límite. Entonces, aprovechando que me había pedido en una revista escribir algo sobre el amor, me puse a investigar el tema de los gestos de amor, porque ¿en qué consiste un gesto de amor? Un gesto de amor justamente es como una frontera entre el odio y el amor, ¿no? En una situación de odio, en una pareja, por ejemplo, ¿sí? En una pelea, una situación violenta, etc. En el momento en que alguno de los dos plantea un gesto de amor, se puede pasar del odio al amor, ¿no? Entonces, para investigar lo que me gustó llamar la anatomía del odio-amoramiento, ¿sí? Para investigar ese límite entre una cosa y la otra, puse a investigar un poco sobre el tema de los gestos de amor, que no es un tema tan trabajado. Que además parece un poco absurdo, porque ponerse a pensar en eso, porque es una época absolutamente signada por la violencia, por las pasiones duras, digamos, y ponerse a trabajar la cuestión de los gestos de amor en un contexto del Lacan son odio, cólera e indignación, parece un poco extemporáneo. Sin embargo, me di un tiempito para investigar esto que parece estar en las antípodas de lo que veníamos discutiendo. Y lo que me interesa mostrar es sobre todo que entre la violencia y el gesto de amor, que parecería estar uno en las antípodas del otro, digamos, no es que hay una gran distancia, sino que más bien lo que hay es un delgado pero muy profundo abismo que separa la violencia del gesto de amor. Siempre estoy hablando de una relación entre parteneres, que puede ser una pareja o puede ser otro tipo de relación, ¿sí? Entonces, para definir las cosas con claridad, conviene primero ponernos de acuerdo respecto de qué entendemos por gesto de amor y a partir de ahí plantear algunos de los problemas que el gesto de amor nos sugiere, ¿sí? Entonces, para delimitar la cuestión, yo propongo hacer lo siguiente. En relación al amor, hay cuatro cosas que son parecidas, que supuestamente tienen conexiones entre sí o equivalencias, que son las palabras de amor, las cartas de amor, las pruebas de amor y los gestos de amor. Entonces, si queremos ver qué es un gesto de amor, conviene ver qué relación y diferencia tienen esas cosas entre sí. Ese es mi punto de partida. Digamos que mi idea es imaginar que los gestos de amor forman con las otras tres cosas una especie de constelación, estudiar esa constelación, ¿sí? Y lo cierto es que de las palabras de amor, de las cartas de amor y de las pruebas de amor se ha escrito un montón, pero sobre los gestos de amor, si ustedes se ponen a hacer una búsqueda bibliográfica, muy poco en términos comparativos. Entonces, la primera pregunta que me surgió fue ¿por qué tampoco se habla acerca de los gestos de amor? Y tanto más se habla de las otras cosas, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurrió era un argumento muy simple que podía dar por cerrada la cuestión de entrada, que es que las palabras, las cartas y las pruebas de amor no son más que variedades de los gestos de amor. Entonces, hablar de las tres primeras sería lo mismo que hablar de los últimos y ya estaría subsumido, digamos, los gestos de amor en las otras tres variedades, ¿sí? La propuesta al principio me pareció seductora porque ese argumento parece bastante evidente, pero si nos ponemos a revisar en detalle qué solemos entender por gesto de amor, vamos a notar que algunos gestos de amor, por lo menos, no son ni pruebas, ni cartas, ni palabras, ¿sí? O sea que hay una especificidad de los gestos de amor, ¿sí? Que son distintas, por lo menos en algún trazo, son distintas de las otras tres de esa constelación.
Entonces, para demostrarlo, alcanza con encontrar un solo contraejemplo, ¿sí? Un solo contraejemplo de un gesto de amor que no sea ni palabra, ni carta, ni prueba de amor, ¿sí? Y lo encontré, a mí me gusta mucho el cine, lo encontré en una película argentina que no sé si dieron aquí hace unos años, que se llama Relatos Salvajes. ¿No la dieron aquí? Bueno, recomiendo verla. Son 6 cuentos independientes, ¿sí? No es la película una historia única, sino que son 6 historias. Y la última de ellas es la historia de, en síntesis, es una pareja que se está casando. Están haciendo la fiesta de casamiento. Una fiesta que se nota, digamos, por la música, por las costumbres, por el tipo de bailes, etcétera, que es una típica fiesta judía, ¿sí? Entonces, en un salón carísimo, en uno de los hoteles más caros de Buenos Aires, ¿sí? La pareja perfecta, feliz, que entra, y en determinado momento, en medio de la fiesta, cuando recién llegan, ella descubre, por un azar, que su novio, con el que se estaba por casar, había tenido un affair con una compañera de trabajo que encima estaba invitada a la fiesta. En 2 segundos se pasa de la felicidad más absoluta a la crisis más espantosa, ¿sí? Bueno, entonces, esta película es muy interesante además para estudiar el tema de la dignidad, ya que hablé un poco sobre la dignidad, porque las 6 historias que forman esos relatos salvajes tienen como meollo común la indignación. Es decir, que los protagonistas se enfurecen todos por no haber sido tratados dignamente, o bien pierden la dignidad que creían poseer, pero en uno u otro caso buscan, sin excepción, recuperar al menos un fragmento de esa dignidad perdida, ¿sí? El conjunto parece destinado a mostrar de 1000 maneras que la dignidad ultrajada jamás retorna sin violencia. Y además que esa violencia puede ser colérica, letal. En el último relato, estos protagonistas se llaman Romina y Ariel, ¿sí? Están disfrutando de esa fiesta. Ella logra, cuando descubre esto, logra que él le confiese que efectivamente había sucedido esto, y en busca de la dignidad perdida, Romina pasa por todos los estados que estudió acá en el seminario 10, ¿sí? El impedimento, el embarazo, la emoción, el síntoma, pasaje al acto, acting out, turbación, angustia, todo, ¿sí? Parece un recorrido por los casilleros del seminario 10 de la calle. Y todo ese frenético y agotador derrotero es transitado sin respiro bajo el signo de la mayor indignación. Se va del salón arrasada, se topa con un desconocido, y cuando Ariel la descubre en plena actividad sexual con ese desconocido, un cocinero del hotel, ella lo amenaza, le dice: me acostaré con cualquiera, divulgaré tus miserias en las redes sociales, y cuando te suicides me quedaré con todo. Vuelve al salón, estrella al amante de él contra un espejo, propone que todos finjan que la fiesta continúa, denigra a Ariel y al fin, en shock, se quiebra, ¿sí? Queda tirada ahí en el piso, quebrada absolutamente. En ese instante tiene lugar un giro absolutamente inesperado. Al verla tan desolada y abatida, él le ofrece la mano dignamente, sin palabras, ¿sí? La saca a bailar sin decir nada, ¿sí? Y termina haciendo el amor con ella sobre una mesa, mientras los últimos invitados se van un poco turbados por la escena, ¿sí? Entonces lo que les propongo es que rebobinemos unos minutos la película y que volvamos a ese momento en el que Ariel le ofrece la mano a Romina, ¿sí? Si ese no es un gesto de amor, la frase gesto de amor para mí no significa nada, ¿sí? Eso es un verdadero gesto de amor, ¿sí? Pero resulta ser que ese gesto obviamente no es una carta de amor, no le escribió nada, ¿sí? Es sin palabras, o sea que no es una palabra de amor, ¿sí? Y tampoco es una prueba de amor, porque la prueba de amor siempre es el sacrificio, ¿sí? Hecho por el otro en función del amor. O sea que tenemos ahí un ejemplo de un gesto de amor que se distingue perfectamente de lo que es una palabra, una carta y una prueba de amor. Entonces,
parece razonable la hipótesis de admitir que hay gestos de amor que no son ni pruebas, ni palabras, ni cartas, y por lo tanto que el gesto de amor tiene caracteres propios que lo distinguen de los otros tres elementos de esa constelación, con lo cual la cuestión antes planteada no puede cerrarse de antemano por trivial. Habrá que explorar entonces esa constelación con mayor cautela, o sea, entender por qué se habla tan poco de los gestos de amor y tanto más de los otros, ¿sí? Y hacerlo además sin prejuicios, ¿sí? Hacerlo en la dimensión diacrítica, es decir, la de las diferencias, ¿sí? Que es lo que estuvimos explorando hasta ahora, la diferencia que tiene esto con esto, con esto y con esto, ¿sí? Esa dimensión diacrítica es una buena apuesta, me parece. Entonces vamos a seguir en esa exploración. Algunas palabras de amor pueden ser gestos de amor, ¿sí? Evidentemente sí, aunque solo lo son en raras ocasiones. Y cuando ello ocurre, es decir, cuando hay una palabra de amor que es un gesto de amor, el hecho de que sea un gesto de amor no se debe a una peculiaridad de esas palabras, al contenido, a la semántica de esas palabras, ¿sí? Que en general son bastante banales, incluso calculatorias, es decir, bomboncito, cuchicuchi, ¿no? Puede ser una palabra de amor que sea un gesto de amor, ¿sí? Lo importante es entender que el gesto no tiene una esencia. Esto es muy importante, no tiene una esencia, ¿sí? Pero llega a ser, es decir, no tiene un ser, pero deviene, ¿sí? Llega a ser gesto de amor. Y en ese caso se produce por el hecho de pronunciar ciertas palabras en determinadas ocasiones, no en cualquiera. La clave está en hacer algo en esas ocasiones. Así como en el ejemplo que les di de la película, el acto de dar la mano a la novia adquiere la dignidad de un gesto de amor por haber sido realizado en esa ocasión y no en cualquiera. Digamos, darle la mano a alguien que está tirado en el piso no siempre es un gesto de amor, lo es en esas circunstancias. De todos modos, no hay que exagerar además aquí la importancia del hecho de hacer algo, ¿sí? Para que sea un gesto de amor, el hacer no es lo importante, ¿sí? En primer lugar, el gesto de amor no es gesto debido a su gestualidad, ¿sí? Al carácter gestual del gesto, ¿sí? No lo define como gesto su carácter de pantomima, es decir, los movimientos que se hacen con el cuerpo, con las manos, con la mirada, etc., sino el hecho de que en la ocasión de su surgimiento, cuando surge ese gesto de amor, es un signo cuyas características vamos a tratar de despejar, ¿sí? Es decir, que ya tenemos un primer punto, que es que para que algo sea un gesto de amor, debe tener un valor de signo en la ocasión, ¿sí? Debe llegar a ser un signo en esa ocasión. Ya vamos a ver de qué. En segundo lugar, no hay que sobrevalorar la cuestión del hacer, porque el gesto de amor puede ganar ese valor, ganarse el valor de gesto de amor, precisamente gracias a un dejar de hacer algo, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que hay una pelea de pareja y hay uno que está todo el tiempo irritando al otro con sus comentarios, etc. ¿Sí? Si en algún momento deja de hacer eso, ¿sí? Ese dejar de hacer ya puede ser por sí solo un gesto de amor, ¿sí? O sea, puede tener ese carácter de signo, el gesto de amor, gracias a suspender algo que estaba haciéndose hasta ese momento, ¿sí? De un modo similar a lo que Bateson hizo con la gestualidad francesa. No sé si leyeron alguna vez los metálogos de Bateson, Gregory Bateson, son lindísimos realmente. Hay uno muy divertido que se llama ¿Por qué los franceses mueven las manos al hablar? ¿Sí? Y que es interesante, porque los franceses se la pasan gesticulando cuando hablan, ¿sí? Y para entender por qué los franceses mueven tanto las manos en el momento de hablar, llegan a deducirlo preguntándose qué es lo que pasa cuando ellos dejan de mover las manos, ¿sí? Y cuando los franceses bajan las manos y dejan de moverlo para hablar con otra persona, es porque están furiosos. O sea, está todo mal en el momento en que los franceses dejan de mover las manos. Entonces, lo que deduce Bateson, que estudiaba la comunicación en el nivel textual, eso era lo que estaba haciendo allí, lo que deduce Bateson es que ese movimiento de gesticulación de las manos de los franceses son el signo de está todo bien en la relación contigo, ¿sí? Es como es necesario hacer ese movimiento para decirle al otro que está todo bien, ¿sí?
porque en cuanto paran de hacerlo, ¿sí? Bueno, algo parecido puede ocurrir con los gestos de amor, ¿sí? Es el dejar de hacer algo lo que los eleva al valor de signo. No siempre, pero existen esas ocasiones. Señalo esto solamente para que no carguemos demasiado las tintas sobre el hecho de hacer algo, ¿sí? Puede ser un dejar de hacer el gesto de amor. Por lo demás, si bien Lacan y Miller subrayaron la importancia de distinguir entre palabras de amor y cartas de amor, similares apreciaciones pueden hacerse respecto de la relación entre estas últimas, la palabra de amor, y los gestos de amor, ¿sí? Perdón, las cartas de amor y los gestos de amor. Porque hay cartas de amor que pueden ser gestos de amor, ¿sí? Aunque no todas. Y por más que ellas no suelen reducirse a banalidades o calculatorias, porque las cartas de amor pueden ser un poco mejores, ¿sí? Con otro nivel, lo definitorio no es lo que dicen esas cartas de amor, sino lo que con ello se hace. Este hacer ha de tener, como en el caso de la palabra de amor, el valor de un signo muy específico. Las pruebas de amor, pasamos ahora al tercer punto de diferencia. Las pruebas de amor tienen un carácter diferente. Siempre se ha considerado que para que un acto sea prueba de amor, debe tener un costado sacrificial o demandar un esfuerzo atípico, ¿sí? Grande, a veces extremo. Y no hay duda de que hay pruebas de amor que por esa razón son gestos de amor, ¿sí? Por supuesto. Sin embargo, una prueba de amor puede ser heroica y hasta arriesgada sin por ello constituir un verdadero gesto de amor. Muy importante. Lo prueban así, por ejemplo, las hazañas fantaseadas o efectivamente llevadas a cabo por un neurótico obsesivo, magistralmente analizadas por Freud en el caso del hombre de las ratas. Más aún, esas proezas pueden valer como la anulación misma del gesto de amor por parte de quien las hace, en una suerte de porfía que cabría resumir en la frase: puedo hacer todo esto por ti, pero jamás recibirás de mí un gesto de amor. Dicho en otras palabras, hay pruebas de amor que en calidad de signo poseen incluso el valor opuesto al que es propio de los gestos de amor. En definitiva, esta primera exploración diacrítica muestra la conveniencia de considerar el gesto de amor como un tipo peculiar de signo, entendiendo signo en el sentido definido por Peirce. Ahí escribí el nombre, ¿sí? Charles Sanders Peirce. Él definió el signo con una frase famosa como something which stands to somebody for something, es decir, algo que vale como algo para alguien, ¿sí? Aquello, podríamos decir, que representa algo para alguien, ¿sí? Eso es un signo en la definición de Charles Sanders Peirce. Entonces, dado que en el caso particular del gesto de amor, el alguien es invariablemente el partener amoroso, ¿sí? Nuestra indagación deberá apuntar a definir con exactitud qué debe ser ese algo para que el aquello sea un signo de amor, ¿sí? Es decir, aquello que para alguien representa algo es un signo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si el alguien es el partener amoroso, ¿qué debe ser ese algo para que el aquello sea un signo de amor? O sea que mi pregunta a continuación va a ser: ¿de qué signo, de qué cosa es signo el gesto de amor? ¿Sí? ¿Signo de qué es? Si bien la literatura analítica respecto de este tema es bastante escasa, pobre, una observación bastante fugaz de Lacan tiene potencia suficiente para servirnos de base en lo que va a venir ahora. En el curso del seminario que Lacan da, el número 14, sobre la lógica del fantasma, él caracteriza el gesto de amor como la producción de una marca. ¿Sí? Es una de las pocas veces que Lacan habla del gesto de amor, y dice allí en el seminario 14 de la lógica del fantasma, dice que el gesto de amor produce una marca. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir que produzca una marca? Sino que en el gesto de amor
y con el gesto de amor, algo se escribe, o, dicho con mayor precisión, cesa de no escribirse. ¿Sí? Hasta ese momento no se escribía, ahora pasa a escribirse. Y esto último, que algo cese de no escribirse, es lo que define una contingencia. Una contingencia se produce siempre en el lugar de una imposibilidad. ¿Sí? Voy a mostrarles un poquitito esto puede resultar un poco abstracto. Lo comento justamente con el caso del amor. ¿Sí? Partimos, como siempre, los lacanianos partimos de que no hay nada que para los seres hablantes constituya un programa de relación con el otro sexo. No existe una relación sexual inscribible para los seres humanos, porque no tenemos ningún instinto que nos guíe al partener. ¿Sí? Este es el punto de partida, es el resumen que hace Lacan en su lenguaje el primero de los 3 ensayos de teoría sexual de Freud. ¿Okay? Freud lo decía en otros términos, decía entre la pulsión sexual y su objeto no hay más que una soldadura. ¿Sí? Lacan dice no hay relación sexual, y están diciendo lo mismo en vocabularios diferentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la relación con el partener, ¿sí? Esa relación en términos generales sintomática o más estrictamente amorosa, ¿sí? Es algo que no cesa de no escribirse, es decir, que no se escribe, pongamos así 2 niveles, ¿sí? 2 niveles en el tiempo, esto es, no se escribe, y este de aquí es, se escribe. Entonces, la relación sexual no se escribe una vez, no se escribe otra vez, no se escribe otra vez, y puede así no escribirse sin cesar, ¿sí? No cesa de no escribirse, ¿sí? Por supuesto, esto va a ser así a menos que en algún momento cese de no escribirse, ¿ok? Puede ocurrir, es un azar, es una contingencia precisamente que cese de no escribirse. Cesa de no escribirse, ¿qué quiere decir? Que de pronto se escribió, ¿ok? Esto de acá define lo imposible. Esto de aquí es una contingencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Se produjo, ¿qué quiere decir? La contingencia es el flechazo amoroso. ¿Sí? De pronto parecería ser que estamos hechos el uno para el otro. ¿Sí? No había relación sexual, no había instinto, no había nada que me gane, y de pronto me encuentro con alguien y parece que estuviéramos destinados a estar para siempre unidos. La relación perfecta, ideal. Ese flechazo amoroso, el enamoramiento, es una contingencia, se produce por azar sobre ese fondo de imposibilidad de que no hay relación sexual. ¿Está? Ahora, cuando se produce eso dura un tiempo, ¿no es cierto? Más o menos largo, más o menos corto, no importa. Pero durante un tiempo, esto no cesa de escribirse, se escribe la relación sexual por medio del lazo amoroso. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que cese de escribirse. ¿Ok? Cosa que puede pasar, si esto es lo necesario, como define Lacan lo necesario, ¿sí? Que no cesa de escribirse, ¿sí? Esto de aquí, lamentablemente, es posible. De hecho, es muy posible que en algún momento se termine el amor. ¿Sí? Y otra vez nos enfrentamos con el no hay relación sexual hasta que aparezca otra contingencia que la desmienta. ¿Está? ¿Se entiende, no? Cómo es la secuencia. Entonces, volviendo a esto, cuando Lacan dice que el gesto de amor, creo que es casi la única vez que habla de algo en términos de gesto de amor, ¿sí? Dice que es la producción de una marca, ¿sí? Producción de una marca quiere decir que hay algo que cesa de no escribirse, es decir, que se produjo una contingencia, ¿sí? Lo que pusimos ahí en el vectorcito vertical, ¿sí? O sea que el gesto de amor se ubica en este nivel, de una contingencia sobre un fondo de imposibilidad. Ese es el lugar, como les decía recién en el ejemplo, ese es el lugar donde se ubica la contingencia singular del flechazo amoroso, del amor mismo, ¿sí? Que escribe la imposible relación sexual que es universal. Entonces, por su carácter de escritura, ¿sí? Como una marca de letra que se escribe, el gesto de amor presenta una sorprendente afinidad con la carta de amor, que también es una letra, una escritura. De hecho, muchas lenguas
toman el mismo significante, sirve para decir letra y carta, ¿sí? En la inglesa y la francesa, antaño en la castellana también existía eso, ¿sí? En un solo significante se condensaban los sentidos de carta y de letra, ¿sí? Por lo tanto, en resumen, ¿qué es lo que averiguamos hasta ahora respecto de los gestos de amor? Que el gesto de amor es una escritura contingente con valor de un signo que representa algo para el partener, ¿sí? Entonces, a fin de aproximarnos a la naturaleza de ese algo, ¿sí?, puede ser útil investigar primero cuáles son las circunstancias en que la presencia o la ausencia de un gesto de amor resulta crucial, relevante. Y el ejemplo ese de la película Relatos Salvajes puede servirnos otra vez para entender esto, porque si no hubiera habido ese gesto de amor del final de ese capítulo, el lazo entre los parteners, vapuleado hasta el hartazgo en todos los momentos previos, se habría cortado de manera irremediable, ¿sí? Entonces, nada está más alejado de la exaltación enamorada, de la idealización poética y de las aspiraciones morales que una trifulca entre dos parteners, ¿ok? En eso creo que estamos todos de acuerdo. Nada, además, es menos creativo que la pelea de pareja, ¿sí? Puede desencadenarla casi cualquier cosa. Una pavada basta. Pero una vez pulsado el botón rojo, todo transcurre por unos carriles absolutamente carentes de originalidad. El guión del desencuentro entre dos amantes tiene muy escasas variaciones temáticas y es notable con qué facilidad el amor puede transmutarse en odio y hasta en franca agresión. Es evidente que en su transcurso profundos cambios tienen lugar en el nivel de los goces. Se gozaba de algo antes de la pareja, se goza de otra cosa muy distinta durante la pelea de pareja. Entonces, ¿qué forma tiene ese trastocamiento de la economía de los goces durante una pelea entre parteneres? Vamos a estudiar un poco eso. Para eso, un pequeño comentario. En el año 1974, Lacan da una conferencia donde resume más o menos unos 6 años, 7 años de investigación suya sobre el tema de la economía de los modos de gozar. Una conferencia que se llama La Tercera, porque es la tercera vez que va a hablar en Roma. Y en resumidas cuentas, lo que él plantea allí es que todos los modos de gozar tremendamente diversos que tenemos los seres humanos, se pueden reducir todos ellos a combinaciones de 3 goces básicos, ¿sí? Solamente 3 goces básicos, más uno que es la condición común de todos ellos y que no entra en la cuenta porque es lo que es como el denominador común de todas las formas de gozar, que es esa habilidad. Esos 3 modos de gozar son los que llama goce del sentido, que es este de aquí, goce fálico, que es este de aquí, y goce de la vida, ¿sí? El primero, el goce del sentido, está entre lo simbólico y lo imaginario. El goce, perdón, lo puse al revés. Entre lo simbólico y lo imaginario. El goce fálico entre lo simbólico y lo real, y el goce de la vida entre lo imaginario y lo real. ¿Qué quiere decir cada una de esas cosas? Lo explico brevemente como para que lo puedan intuir, ¿sí? El goce del sentido es, por ejemplo, la mayoría de ustedes estuvo ayer cuando hablábamos al final de la conferencia de Frida Kahlo, cuando hablábamos del molde, que en el final del análisis era necesario romper con cierto molde que nos daba la repetición. Ese molde, que teóricamente se llama el fantasma, es lo que hace que constantemente signifiquemos el lazo con el otro de la misma manera, ¿sí? Es como el molde de las significaciones. Para cada sujeto hay un molde de las significaciones. Por eso hay que romper en el análisis en algún momento, y el principio del final del análisis es la ruptura de ese molde precisamente. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento el sujeto que se estaba analizando gozó de un cierto sentido repetido durante toda la vida, ¿sí? Ese goce del sentido tiene un carácter sufriente, ¿sí? Por más que el sujeto esté aferrado a él, digamos, es un goce doloroso. Por ejemplo, es el goce vinculado a la significación de no ser querido por el otro, o tener un destino de fracaso, o no haber sido deseado por los padres, o etcétera. Significaciones con las que los sujetos viajan por la vida y a veces mueren con esa significación sin haberse separado nunca de ellos. Esa significación, de esa significación, mejor dicho, el sujeto goza a repetición, y eso es lo que llamamos el goce del sentido. Es una de las maneras de entender el goce del sentido. Es el goce, por ejemplo, del personaje en que nos convertimos a nosotros mismos cuando nos miramos en el espejo y que queremos relacionarnos con los otros, ¿sí? Es el goce, por ejemplo, con el cual nos encontramos cuando hacemos uso excesivo de las palabras, ¿sí? Un goce de buscar más interpretaciones y más sentidos, etc., ¿sí? Bueno, ese es un goce, ¿sí? Lo ilustré de varias maneras posibles. El goce fálico, por supuesto, es un goce del que Freud hablaba. Es importante entender que el goce fálico no se reduce exclusivamente al goce masturbatorio, ¿sí? Por más que incluye el goce masturbatorio, ¿sí? Lo importante del goce fálico es lo siguiente. Vieron que está ubicado el goce fálico entre el simbólico real, fuera de lo imaginario. Lo imaginario es lo característico de la imagen del cuerpo. El goce fálico se sitúa fuera del cuerpo, ¿sí? Y tiene, por estar situado fuera del cuerpo, jamás alcanza la satisfacción, ¿sí? Porque para que haya satisfacción en un goce es necesario que el cuerpo esté implicado, ¿sí? El único goce en el cual el cuerpo no está implicado es el goce fálico. Por eso es que la masturbación siempre deja ese sabor amargo, digamos, de que es un goce que nunca alcanza la satisfacción. Pero el goce fálico va mucho más allá de eso, ¿sí? Existen otras formas de la masturbación, si quieren, como por ejemplo jugar jueguitos electrónicos hasta las 4 de la mañana, ¿sí? Esos jueguitos electrónicos, ¿cómo se llaman las maquinitas esas? La PlayStation, ¿no? Agarrar la PlayStation. Vieron que la PlayStation tiene siempre ese carácter de juego un jueguito más y me voy a dormir, ¿no es cierto? Pasaron 3, 4 horas y uno sigue diciendo juego un jueguito más y me voy a dormir, ¿no? Es decir, ese uno más y uno más y uno más sin parar, que solamente se para porque el cuerpo no da más realmente, ¿sí? Es el carácter fundamental que tiene el goce fálico. A eso le dedicó Lacan un seminario entero, el seminario número 20, llamado en francés Encore, ¿sí? Y muy mal traducido al castellano el título, lamentablemente, porque encore es lo que se dice al final de un recital al grupo que estaba tocando, ¿sí? Se le pide otra más, otra más, otra más, ¿sí? Uno quiere siempre una más, ¿sí? El encore es eso, es otra más y otra más y otra más hasta morir, ¿sí? De eso trata, ¿sí? Cuando si ustedes leen desde esta perspectiva el capítulo sobre la rata en el laberinto, ¿sí? Que es el último capítulo del seminario 20, si mal no recuerdo, se trata de eso, ¿sí? De gozar hasta morir, ¿sí? El goce fálico tiene ese carácter, y no porque sea pulsión de muerte, sino simplemente porque no hay cuerpo que aguante. Como nunca obtiene satisfacción, porque la satisfacción requiere el cuerpo y el goce está fuera del cuerpo, entonces ese goce puede ser hasta morir, ¿sí? Bien, entonces el goce fálico tiene ese carácter de uno más, uno más, uno más, sin parar, ¿sí? ¿Y qué es el otro? El goce de la vida. Y acá es lo más complicado de todo, ¿sí? Porque el goce de la vida, si ustedes ven aquí, está entre imaginario y real, ¿sí? Quiere decir que está fuera de lo simbólico. Si está fuera de lo simbólico, quiere decir que no es un goce compartido con nadie, porque para compartir necesito lo simbólico, ¿sí? Que es lo socialmente común a todos, ¿sí? Por lo tanto, el goce de la vida es un goce absolutamente singular. Cada uno goza de la vida a su manera, ¿sí? No hay un concepto universal que me defina los modos de gozar de la vida, ¿sí? Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Lin Yutang, un filósofo del siglo XX oriental, ¿sí? Que se llama El goce de la vida, ¿sí? Van a matar de risa porque dice, para mí el goce de la vida es escuchar los pajaritos a las 5 de la mañana, ¿sí? O fumar un cigarrillo mientras tomo vino con mis amigos, por ejemplo. Y qué sé yo, lo de fumar, en una época fumaba,
me gustaba tomar vino con mis amigos, pero despertarme a las 5 de la mañana para escuchar los pajaritos, ni loco. Entonces, digamos, cada uno goza de la vida como le sale, qué sé yo, como puede, como su inventiva, su sensibilidad, pero no hay ninguna regla ni nada común compartido acerca de qué es el goce de la vida. Tan difícil es, tan singular es el goce de la vida que a veces no tenemos ni siquiera palabras para expresar cuál es nuestro goce de la vida. ¿Está? Justamente no hay palabras porque está fuera del simbólico, no porque sea inefable, sino porque está fuera de lo simbólico, donde están todas las palabras, por supuesto. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué es lo que plantea? Ahora resumo un poco la idea. ¿Qué es lo que plantea Lacan en 1974 en esa conferencia titulada La Tercera? Si es 74, me pregunto por qué puse 1975 en mi cerro, ¿no? 74. ¿Qué es lo que plantea? Lo que plantea es lo que sería una economía flu, una economía difusa, una economía en la cual la suma de todos estos goces, suma entre comillas, porque nadie se va a poner a medir un goce, solo a los reichianos se le ocurre hacer una máquina orgonótica de medición de los goces, ¿sí? Pero, digamos, seguro, cada uno de nosotros puede tener el registro de si está gozando más o menos de algo. Eso sí, cada uno lo puede decir, no porque se pueda medir, sino porque es una experiencia de cada uno, ¿sí? Y por supuesto, debemos confiar en lo que dice el sujeto, si goza más, si goza menos, cómo goza. ¿Está? Es lo único en lo que podemos confiar. Entonces, lo que plantea Lacan, en definitiva, se puede reducir a esta fórmula, que la suma de estos tres goces es constante. ¿Qué quiere decir que la suma sea constante? Quiere decir que si hay dos de estos que aumentan, el tercero necesariamente va a disminuir. O a la inversa, mucho más interesante aún, si estos dos primeros se reducen, el tercero aumenta automáticamente, ¿sí? Y eso es precisamente lo que se hace en un análisis, ¿sí? El análisis tiene herramientas para bajar esto, y como resultado, por elevación, se incrementa esto, ¿sí? Y si tenemos más goce de la vida, estamos mucho mejor. ¿Okay? Por eso Lacan termina dando su última definición del psicoanálisis diciendo que es una manera práctica de sentirse mejor. Miren qué linda definición, ¿sí? ¿Por qué? Hay un tipo de interpretación analítica que se llama interpretación por corte, ¿sí? Que reduce el goce del sentido. Otro tipo de interpretación analítica, lo que charlamos anoche, ¿sí? Que se llama interpretación por el equívoco, que reduce el goce fálico, ¿sí? Y esto también lo dice Lacan allí en La Tercera, ¿sí? Si hacemos interpretaciones de los dos tipos, ¿qué obtenemos como resultado? Que el goce de la vida se incrementa. Es decir, que se reducen estos dos goces que están presentes en el fantasma, están presentes en el síntoma, están presentes en todas las formaciones del inconsciente. Todos esos goces se reducen y automáticamente, entre comillas, se obtiene un incremento del goce de la vida. Si ustedes leen los testimonios del pase, es decir, cómo alguien cuenta lo que ha sido el recorrido de un análisis desde el principio hasta el final, ¿sí? Encuentran ese factor de vivificación en todos los casos, sin excepción. Están todos publicados en la página de la EPP. Entonces, creo que vale la pena hacer un recorrido por eso. Entonces, le decía que durante una pelea de pareja, ¿sí? Volvamos a la pelea de pareja, lo que está justo antes del gesto de amor, ¿sí? Durante una pelea de pareja hay algo en esa economía de los modos de gozar que se trastocó de manera terrible, ¿no es cierto? Entre el momento del amor y el momento espantoso de la pelea, ¿no es cierto? Vamos a tratar de estudiar en detalle qué es lo que ocurrió durante la pelea de pareja, a ver si entendemos lo que se revierte en esto mediante el gesto de amor, ¿sí? Entonces, durante esa pelea de pareja, lo primero que salta a la vista es que se exacerba el goce fálico, ¿sí? El goce fálico en la pelea de pareja se exacerba siempre, ¿sí? Es ese carácter insistente, ¿no? De la reiteración, de una más y volver a decir las mismas cosas y decirlo de otra manera y tratar de elevar la apuesta y que sea más doloroso lo que se le dice al otro, etc. Es ese uno más que no alcanza una satisfacción en ningún momento, ¿sí? Ese es un carácter del goce fálico. El goce fálico, por supuesto, tiene que ver, no sé si se dice aquí de manera un poco grosera, con quién la tiene más larga.
Me dice, ¿no? Bien. También en las peleas justamente puede estar ahí presente la cuestión de quién es más macho en la relación, ¿sí? O quién es más poderoso, si quieren, de manera un poco más delicada, ¿sí? Pero en definitiva es algo de eso lo que también está en juego en el goce fálico que se exacerba durante las peleas de pareja, ¿sí? También el goce del sentido, ¿sí? Que está exacerbado durante la pelea de pareja, porque justamente en las peleas de pareja lo que salta a la vista es el enganche entre el fantasma de uno y el fantasma del otro, entre el molde de la significación repetida de uno de los parteners y el molde de la significación repetida del otro partener. Por eso cuando uno analiza a alguien, pescar el texto de las peleas de pareja es una muy buena guía para construir el fantasma de nuestro analizante. A veces incluso pescamos algo acerca del fantasma del partener de nuestro analizante, pero ese es un surplus, una chapa, un extra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en la pelea de pareja? Pasa exactamente lo contrario de esto, o sea, se exacerba el goce del sentido, se exacerba el goce fálico y por lo tanto se pierde goce de la vida, o sea que uno lo pasa muy mal. Bien, acabamos de demostrar lo que es evidente, que durante las peleas de pareja la pasamos muy mal. ¿Cuánto hablamos para llegar a un resultado tan pobre? Bueno. Entonces, como este último goce, el goce de la vida, digamos, es el único goce singular, ¿se acuerdan? Porque estaba fuera de lo simbólico, no es casual que toda pelea de pareja se relacione con la puesta en jaque de la dignidad, porque la dignidad está vinculada con la singularidad, y la singularidad solamente se encuentra allí, en el goce de la vida, ¿sí? Que es reducido. Y la indignación es por eso el sentimiento que nos embarga siempre en ocasión de una afrenta a nuestra singularidad, ¿no? Y por eso es que la pelea de pareja está marcada por la indignación, ¿sí? De ahí su relación esencial con cualquier ataque al vínculo amoroso, porque el amor, piensen que el amor no es una relación entre dos sujetos, sino un lazo entre el sujeto y aquello que hace de él algo único, es decir, esa singularidad en la cual radica su propia dignidad, lo que veíamos antes con el ejemplo del Don Juan, ¿se acuerdan? En la primera parte. Entonces, en esa escena final de la última parte de Relatos Salvajes que discutimos, una vez alcanzado ese punto de máximo distanciamiento entre los dos parteneres, donde parece que ya se va a cortar el lazo entre ellos irremediablemente, ¿sí? Cuando ya parece estallar todo en pedazos, el acto de dar la mano dignamente para dignificar a su pareja no hace otra cosa que materializar, por así decirlo, aquello que hace de él un gesto de amor. Es decir, la voluntad de restaurar el lazo amenazado. En definitiva es eso, el gesto de amor. Una voluntad de restaurar ese lazo amoroso que estaba siendo amenazado, a punto de saltar en pedazos. Ese gesto entonces tiene un valor eminente cuando de poner fin a una pelea de pareja se trata. Y para eso es necesario que el gesto reconozca la dignidad del partener sin por ello comprometer la propia. Es decir, no puede implicar jamás el rebajamiento de la propia dignidad, ¿sí? Sino que tiene que ser compatible con la dignidad de ambos, ¿sí? Solo en ese caso tiene alguna eficacia el gesto como tal. En esto radica, por lo tanto, la eficacia y al mismo tiempo la dificultad de hacer un gesto de amor. No es fácil hacer un gesto de amor. Para resumir lo dicho, fíjense que el gesto de amor comparte con la palabra de amor su carácter de significante. En definitiva, es un significante. Comparte con la carta de amor su valor de letra, es una marca, algo que cesa de no escribirse, ¿recuerdan? Y al mismo tiempo comparte con la prueba de amor cierto aspecto sacrificial que tiene la prueba de amor. Entonces, ¿cuál es ese algo que el gesto de amor representa para el ser amado? Entonces, dicho de otra manera, ¿de qué es signo el gesto de amor? ¿Sí? Ya lo podemos responder. Es el signo de una dignificación del lazo amoroso correlativa de la renuncia a aquellos goces, este y este, ¿sí? Que iban en contra del goce amoroso, que era el goce de la vida, el goce singular, el goce del lazo con aquel que nos hace únicos, irrepetibles. ¿Se entiende?
En el momento del gesto de amor se hace signo la renuncia al goce del sentido y al goce fálico que estuvieron presentes a lo largo de toda la pareja. De eso es signo el gesto de amor. Entonces, esto arroja cierta luz sobre la primera pregunta, es decir, ¿por qué es tan escasa la literatura relativa a los gestos de amor? Se puede suponer que se debe, ante todo, a que los gestos de amor, propiamente dichos, es decir, los que no son ni palabras, ni cartas, ni pruebas de amor, son a su vez escasos. No hay muchos gestos de amor. Y que la razón de esa escasez yace en la dificultad intrínseca que la realización de un gesto de amor entraña. ¿De qué dificultad se trata? Este es el punto. ¿Por qué son tan pocos los gestos de amor? ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Entonces, para responder a esta pregunta, conviene prestar atención a una coincidencia que no es fortuita. El algo que el gesto de amor representa para el partener es, como vimos, una dignificación correlativa de la renuncia a los goces cuyo incremento menoscababa el goce singular del amor. ¿Sí? Y por otro lado, esa misma dignificación es lo que se espera como producto del paso por la experiencia analítica. ¿Sí? Recuerda que le decía a la mañana, la experiencia analítica es una experiencia de dignificación, lo mismo que produce el gesto de amor, una dignificación. ¿Sí? Hay un paralelismo de estructura entre el gesto de amor y el trabajo de la experiencia analítica. Ambos son movimientos de dignificación. ¿Qué nos enseña eso sobre el gesto de amor? Lo que nos enseña es que la producción de gestos de amor moviliza todo aquello que dificulta la cura analítica. El orgullo arrogante, por ejemplo, es un destino de la libido narcisista que obstaculiza el acceso a posiciones dignas. Así como el goce de la disputa ofrece una forma particular de resistencia del ello, etc. Todo lo que estudiaba Freud del yo y el ello. Ignorar al otro y dejar de dirigirle la palabra, cosa que estudiamos hoy a la mañana, son al mismo tiempo el negativo de cualquier gesto de amor en la pareja y la suspensión de todo lazo transferencial en el análisis, cuando el analizante ignora al analista. ¿Sí? Fíjense todos los paralelismos que hay entre gesto de amor y la experiencia del análisis. ¿Sí? Pero además no debemos olvidar que la renuncia a ciertos modos de gozar, que está presente en el gesto de amor necesariamente por lo que veíamos, la renuncia a ciertos modos de gozar suele ser experimentada como un equivalente simbólico de la castración, que es precisamente la pérdida de un goce. Y por ello es vivido con angustia máxima, lo que Freud llamaba precisamente angustia de castración. De manera tal que la dificultad para realizar gestos de amor es heredera de todas las formas de la defensa frente a la angustia de castración. Por eso, yo les decía que entre la violencia y el gesto de amor, más que haber una gran distancia, ¿sí?, hay un delgado pero profundo abismo. Hay que atravesar esa experiencia de la angustia máxima para salir de la violencia y llegar al gesto de amor, porque implica una renuncia brutal a dos modos de gozar de golpe, en un gesto, en un signo, ¿sí?, en un momento. Todo gesto de amor, en definitiva, enuncia una especie de oferta al partener que podemos resumir así: renuncio a los goces comunes, que son el goce del sentido y el goce fálico, ¿sí? Renuncio a los goces comunes en beneficio del goce singular que me enlaza contigo. Eso es lo que le dice el gesto de amor al partener. Por eso, los gestos de amor que hacemos y también los que dejamos de hacer nos definen con tanta precisión, porque unos y otros dicen cuál es nuestra singularidad, dicen quiénes somos, ¿sí?, por haberlos hecho o por no haberlos hecho. ¿Sí? En la época en que vivimos, sin duda, sería mucho más linda si no estuviera tan poblada de violencia y estuviera un poco más poblada de gesto de amor, ¿sí?, si tuviera más cabida en ella, ¿sí? Pero ahora, después de eso, sabemos que por motivos estructurales es muy difícil producirlos, es más fácil evitar los gestos de amor, y deberemos aceptar que esa aspiración de que haya más gestos de amor
no es más que una utopía, ¿sí? A pesar de eso, como les decía, el recorrido de un análisis puede pensarse como una sumatoria de movimientos de dignificación, cada uno de los cuales equivale, como dijimos, por sus coordenadas intrínsecas a un gesto de amor. Y aunque el discurso analítico lleve la de perder en esto, vale la pena dar la batalla contra esa abyección. Bueno, en fin, hago una pausa, así hacemos un intercambio de preguntas y después continuamos con la última tanda, son las 5. Y la lectura o las lecturas posibles es justamente lo que elimina la repetición, porque la repetición requiere del significante, es el mismo significante otra vez y otra vez. Bueno, tenemos un ratito más. A ver, ¿qué les digo en este ratito que me queda? Bueno, a ver. Cuando estábamos haciendo presentaciones de Leonapol en Buenos Aires, en un momento, a ver, siempre hablamos con Carlos, uno plantea un tema y inmediatamente todo el mundo se pone a decir las mismas cosas, en todos lados, ¿sí? Entonces, a veces hay que mover un poco el avispero para que la gente pueda pensar un poco por sí misma algo distinto, ¿sí? Entonces, se me ocurrió para una de las presentaciones de Leonapol que se hicieron en Buenos Aires, si mal no recuerdo, se me ocurrió plantear de cada una de estas tres pasiones, odio, cólera e indignación, cuál era su lado B, ¿sí? ¿Vieron como los discos de vinilo, ¿no? Que tienen el lado A, el lado B, ¿no? Bueno, ¿cuál era el lado B de cada uno? Digamos, y además, ¿qué tejido forman los lados B del odio, de la cólera y de la indignación? ¿Sí? ¿Qué nos puede decir el conjunto, digamos, de esos lados B? Entonces les cuento un poco el lado B de estas cosas y con eso vamos a concluir este desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, de un lado a B ya les hablé bastante, que es de que cuando puso el amor, el odio y la ignorancia, ¿sí? La noción de odio-amoramiento dejó la ignorancia en un segundo plano, ¿sí? O sea, mucho se estudió sobre lo de odio-amoramiento de una manera bastante repetitiva, escasa, olvidándose de lo que Lacan dijo en el seminario 22, como les comenté antes, pero digamos, se habló del odio-amoramiento, ahora de la ignorancia, y encima la ignorancia, como a mí me gusta pensarla, como ignorar al otro, no se dijo nada, prácticamente nada. Habló en un momento de la docta ignorancia, por ejemplo, Lacan habló de Nicolás de Cusa, hizo algunas referencias filosóficas medievales, de los teólogos, etc. Comparó eso con la posición del analista, como docta ignorancia en el seminario 1, pero el discurso analítico se dijo muy poco acerca de la ignorancia, que sería el lado B del odio-amoramiento en este sentido, ¿sí? En el caso de la cólera, por ejemplo, ¿se acuerdan que decíamos que siempre surgía cuando la clavija dejaba entrar en los agujeritos, ¿sí? Ahora, es interesante pensar, esto sería el lado B, ¿sí? ¿Por qué nos ponemos tan mal cuando las clavijitas dejan de entrar en los agujeritos? ¿No será que antes, es decir, cuando las clavijitas entraban en los agujeritos, obteníamos de eso un goce especial? Y que entonces nos vemos privados de ese goce tan especial y por eso es que notamos en cólera cuando las clavijitas dejaron de entrar en los agujeritos, ¿sí? Digamos que cuando las clavijas y los agujeritos se encastran, debe haber algo muy importante que esté en juego como para que respondamos al cese de eso por medio de un montar en cólera. Y de la indignación, la tercera, ¿sí? Les mostré cómo encuentra un reverso claro en la dignidad y en su opuesto, que es la indignidad, ¿no? O sea que estas tres pasiones tienen su lado B, ¿sí? Como los vinilos que les decía, ¿sí? Y lo que a mí me llamó la atención, sobre todo de que armamos el argumento en adelante, fue sobre todo el lado B de cada una de estas tres pasiones, ¿sí? Que además tiene cada uno de esos lados B tiene una relevancia clínica enorme, a mi entender, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el lado B del odio-amoramiento es la ignorancia, ¿sí? ¿Cuál de sus dos tipos? ¿Sí? Porque hay dos tipos de ignorancia, ¿no? Dijimos, una es la ignorancia como el negativo del saber y la otra es la ignorancia en el sentido de la pasión del ser, ¿sí? La que es antónimo de saber no es una de las pasiones del ser, ya que esas definiciones, por definición, no nos enlazan con el saber. El amor y el odio trastornan nuestro ser, pero jamás podría hacerlo la ignorancia entendida como un no saber,
¿Sí? ¿Por qué trastornaría nuestro ser un no saber? La otra ignorancia, la que es realmente pasional, es la que toca al lazo con un partener. Como les decía, ignorar a otro o ser ignorado por otro puede afectarnos de la manera más dolorosa, ¿sí? Es un ataque muy radical. Me acordé del bolero, era: rómpeme, mátame, pero no me ignores. Así dice una canción que tenía como 40 años. Ese verdaderamente, digamos, podríamos entender que esa ignorancia, en ese sentido, es el lado B del odio amaramiento. Y de la cólera, entonces, si nace la cólera cuando en una trama simbólica las clavijas dejan de entrar en los agujeros, su reverso, el lado B, tiene que ligarse con el encastre entre la clavija y el agujero, y en general con el bricolaje, es decir, con el ensamblado de piezas, ¿sí? De piezas sueltas, como decía Miras. El bricolador encastra piezas con el mismo goce de un niño cuando arma cosas con ladrillitos, ¿sí? Con el mismo goce que tiene el matemático cuando encuentra la X que satisface una ecuación, el mismo goce que tiene el científico cuando encuentra la ley que enlaza entre sí todos los datos experimentales, ¿sí? El mismo goce que tenía, por ejemplo, Santo Tomás cuando lograba encajar la Biblia con Aristóteles, ¿sí? Y hacer su suma teológica. En definitiva, es un goce vinculado con encajar una cosa con otra, ¿sí? La X en una ecuación, por ejemplo, es el agujero y la solución es la clavija que satisface la ecuación. Eso es lo que dicen los matemáticos, aunque en realidad la única satisfacción es la del matemático que encontró la solución, no la de la ecuación, ¿no? Ese goce que Lacan atisbó, me parece, de alguna manera, y que anima a todo bricolador, desde el niño hasta el teólogo, ¿sí? Nace del encastre que hace existir entonces una relación, ¿sí? No por nada la clavija se llama macho y el agujero se llama hembra, ¿no? La cólera que surge cuando la cosa no marcha, sobre todo cuando no marcha en la cama, ¿sí? Deriva del goce así perdido. El lado B de la cólera es ese goce que a mí me gusta llamar el goce del encastre. Y el lado B de la indignación es la posición del sujeto en el eje dignidad-indignidad, ¿sí? ¿Recuerdan el movimiento de dignificación en que consistía tanto el análisis como el gesto de amor? ¿Sí? Haber perdido la dignidad en los lazos sintomáticos es algo que suele motivar el análisis. Y cuando nuestra singularidad es vapuleada, trastocada de alguna manera, no respetada, nos invade la indignación regularmente y hasta podemos analizarnos para recuperarla. Eso significa que la indignación es el signo de un paso del sujeto a una posición más digna. Y dada la relación que hay entre dignidad y singularidad, ese paso es esperable en todo análisis, ¿sí? O sea que la indignación, les había dicho, es algo que permite calibrar el curso del análisis mismo, en qué posición está el sujeto en el análisis mismo. Ahora fíjense, si tenemos del odio-amoramiento su lado B, que era la ignorancia, de la cólera su lado B, que era el goce del encastre, y de la indignación su lado B, que era este eje dignidad, indignidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hilos forman los tres reversos, los tres lados B de estas pasiones? La ignorancia pasional, que es el lado B del odio-amoramiento, apunta al núcleo singular del ser, que es precisamente lo que orienta la cura. Si el lado B de la cólera es el goce del encastre, la aparición de la cólera denuncia cuál era la solución previa al momento de estallar la cólera, es decir, al problema de la no relación sexual. Y esa solución es justamente el síntoma que hace de la cólera entonces una guía clínica invalorable, porque es la solución que el sujeto dio a la no relación sexual hasta ese momento. Y la indignación, cuyo lado B es una dignificación, apunta entonces a cómo arreglárselas con la singularidad, que es el verdadero fin de todo análisis. O sea que los lados B de las tres pasiones que estamos estudiando aquí forman para el analista una de las brújulas más precisas y completas que hay. Y para finalizar, un comentario
que tiene que ver con lo que les dije. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar en algún momento de Descartes? ¿Sí? De por qué no habíamos establecido en el ENAPOL si eran pasiones o eran afectos, ¿no? Porque eso presuponía que ya éramos psicólogos de manual que tenían esas definiciones, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquitito de Descartes al respecto, para tratar de modificarle cierta imagen que habitualmente se transmite y que Lacan hizo mucho para transmitir, entre otras cosas, que convendría sacarnos un poco de la cabeza. Les voy a dar un poco del contexto en el cual habla Descartes y que plantea su teoría sobre las pasiones, porque saben que Descartes escribió un tratado sobre las pasiones, ¿no? Fue el último libro que publicó. Entonces les voy a dar un pequeño contexto formado por 4 libros. Les voy a dar solamente fechas y autores, así como para orientar un poco y que se ubiquen en ese momento que se conoce como el momento del nacimiento de la ciencia. La primera fecha es 1610, Venecia, mensajero sideral. Este es el primer libro. En Venecia, 1610, ve la luz ese título, Mensajero Sideral, escrito por un tano muy terco, muy sagaz, muy lúcido, llamado Galileo Galilei. ¿Sí? Lo conocen todos, ¿no? Pongámosle aquí Galileo. Ese libro, con esa fecha, con ese título, se considera hoy en día, es arbitrario, pero alguna arbitrariedad hay que tener, como el momento del nacimiento de la ciencia. O sea que el primer libro que se puede considerar científico en el sentido moderno del término. ¿Okay? Copérnico y Kepler, ya mirando el cielo estrellado, ya habían quitado de ese cielo la gruesa capa de aristotelismo que lo cubría y que lo deformaba bastante hasta ese momento, que era un lastre muy pesado para cualquier pensamiento científico, ese aristotelismo, sobre todo por su relación con la ciencia, ¿sí? Bueno, con la teología, ¿sí? Que impedía pensar distinto de Aristóteles, sobre todo, además, gracias a nuestro querido Santo Tomás de Aquino. De todos modos, a pesar de que ya venían trabajando hacía como 50 años estos tipos, haciendo cosas que eran científicas, aunque no se reconocieran como ciencia, hoy en día consideramos ese libro de Galileo, que fue el primero que dijo que la naturaleza estaba escrita no con palabras, sino con caracteres matemáticos. Ese libro se considera que da a luz la ciencia moderna. ¿Sí? 1610, un italiano que publica esto en Venecia. ¿Sí? El segundo libro es de 10 años después, 1620. En 1620, en Londres, no me acordaba la ciudad, en Londres se publica un libro llamado Nuevo Instrumento. Lo publica un tal Bacon, ¿sí? Francis Bacon, no el pintor, el filósofo, ¿sí? Francis Bacon. Podríamos decir que lo que hace Francis Bacon en ese libro, ¿sí? Nuevo instrumento, no un órgano en latín, ¿sí? Nuevo órgano también podría ser, pero el órgano hace referencia al órgano aristotélico, que era los tratados de lógica, ¿sí? Él escribe voy un poco más atrás. Aristóteles crea la lógica, toda la silogística, etcétera, ¿sí? Que los 7 libros de Aristóteles que se reúnen bajo el título común de órganon, que significa instrumento, porque para él ese era el instrumento para poder hacer ciencia, la ciencia antigua, ¿sí? Que por supuesto ellas llamaban la ciencia contemporánea, porque en ese momento era la ciencia que se hacía. Bueno, entonces Aristóteles, por medio de esos 7 libros que reunidos se conocen como órganos, es decir, como instrumento, crea lo que era el instrumento para hacer ciencia, que es la lógica, ¿sí? Bacon dice, ahora tenemos un nuevo instrumento, un nuevo órgano, ¿sí? No un órgano, ¿sí? Que es el que nos va a dar
a luz la ciencia moderna, ¿sí? Es decir, la ciencia que ya había sido parida 10 años antes por Galileo Galilei con su famoso libro de Mensajero Sideral, ¿sí? Nuncius Siderius en latín. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En definitiva, ya había nacido la ciencia en 1610, lo que hace Bacon es sacarle la placenta del lenguaje, ¿sí? A la criatura recién nacida le saca la placenta del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace Bacon es más o menos lo siguiente, dice: todo el despelote que fue el aristotelismo anterior y que nos vino impidiendo pensar con claridad y hacer ciencia como es debido, es decir, como lo estaba haciendo ya Copérnico, Kepler y sobre todo Galileo, todo eso tenía que ver con enredarnos con problemas generados exclusivamente por el lenguaje y trabajar con seres que solamente tienen existencia en el lenguaje, ¿sí? Y lo que dice Bacon es: para hacer ciencia tenemos que erradicar cualquier cosa que dependa del lenguaje. ¿Está? No lo dice así, esto yo lo traduzco al lenguaje moderno. Él habla de idola fori, ¿sí? En latín. Bueno, lean el texto de Bacon y van a ver qué divertido es. Trato de ponérselo traducido a un lenguaje un poco más contemporáneo. Pero en definitiva lo que dice es eso, digamos. No podemos hablar de unicornios, ¿sí? Tenemos que hablar de cosas que existen, ¿sí? De cosas que existen más allá del lenguaje, que no dependan de formaciones lingüísticas. Eso es lo que dice Bacon. O sea que ustedes ven cómo Aristóteles arma toda su silogística para decir: tenemos que dejar de lado lo singular, sola licencia de lo universal, y Bacon lo que hace es decir: saquemos todo lo que depende del lenguaje, o sea, el sujeto, ¿sí? En definitiva, entre los dos se complotan para dejar fuera de campo de la ciencia tanto la singularidad como el sujeto, que son justamente los dos residuos de la ciencia con las cuales trabaja el psicoanálisis, ¿sí? Que lleva al sujeto hacia su singularidad, ¿sí? Bien. Aparte de eso, que es la conexión que tiene la ciencia en su doble movimiento de creación, con Aristóteles primero, con Galileo después, lo que nosotros tenemos es que a partir de allí Bacon encuentra cuál es el fundamento en el que tuvo que haberse basado Galileo para hacer la ciencia que hizo. ¿Está? Es decir, que da una fundamentación filosófica de lo que ya se hacía científicamente antes de él. ¿Sí? Bien. Estamos entonces en 1920, ¿sí? Pasan todavía 17 años más. Ahora nos vamos a 1637. 1637, y esto es en, no me acuerdo si en París o en Leiden. ¿Dónde era esto? Leiden. Un pueblito holandés precioso, existe en la actualidad. Acá tenemos el famoso discurso del método de nuestro querido René Descartes. ¿Ok? Oyeron hablar, supongo, del discurso del método de René Descartes, ¿no? Bueno, es el libro más famoso de Descartes, ¿sí? Muchos siguen considerando que ese libro es la verdadera fundamentación del método científico, como si Bacon no lo hubiera hecho ya. Y que para mí, que dediqué casi 2 décadas de mi vida a la ciencia, no es más que el intento, no de fundamentar la ciencia, sino de volver a poner el conocimiento científico bajo el yugo de la filosofía, como había estado 2500 años antes, gracias a Aristóteles, ¿sí? Y con eso, de la teología, que hace en ese libro Descartes, vuelve a meter a Dios, ¿sí? Entonces, por supuesto que solamente los franceses creen que la fundamentación de la ciencia la hizo Descartes. Fuera de Francia, a nadie se le ocurre pensar que fue eso, porque ya había sido fundamentada, creada la ciencia mucho antes, en otros lugares, y había sido fundamentada por Bacon 17 años antes que Descartes. Entonces, esto un poco como para que vean que la versión lacaniana del nacimiento de la ciencia es algo que habría que revisar críticamente. El método cartesiano no es el método de la ciencia, el método de la duda metódica, lo habrán estudiado, ¿sí? No es el método de la ciencia. Ningún científico se pone a hacer una duda metódica de nada antes de hacer un experimento. Lo que hacen es arremangarse, como hacía Galileo, y hacer los experimentos, ¿sí? Y ver si la teoría se convalida o no se convalida con los experimentos que hacen, o cuál es la mejor
teoría que hacen. No se pone a dudar de todo ni nada que se le parezca, ¿sí? Y acá llegamos entonces al motivo por el cual le hice este pequeño rodeo, que es que la obra iniciada por Copérnico y por Kepler, proseguida por Galileo, fundamentada por Bacon, llevaba un siglo ya andando sobre la Tierra y revolucionando los espíritus, cuando en 1649, chachán, chachán, aquí llegamos, 1649, ¿sí? Descartes produce su último libro titulado Las pasiones del alma. Pasiones del alma. Lean ese libro, lo pueden bajar de internet, se consigue fácil, ¿sí? Es un espanto. A esto quería llegar, ¿sí? Al tratado de Descartes sobre las pasiones del alma. Si este libro hubiera salido de la pluma del verdadero autor del método científico, no esperaríamos que el producto sea un texto novedoso, sino por los resultados, al menos por su enfoque o por sus métodos. Sin embargo, si ustedes saben, por ejemplo, el libro en el artículo 56 está dividido en capítulos chiquititos, ¿sí? Artículos más bien, en el 56, que está dedicado al amor y al odio, que nosotros ya tenemos bastante estudiado después de toda esta jornada, ¿sí? Veremos que según Descartes, escuchen bien, ¿sí? Lo voy a leer despacito, ¿sí? Según Descartes, cuando una cosa nos parece buena con respecto a nosotros, es decir, conveniente para nosotros, eso nos hace tener amor por ella. Y cuando nos parece mala o perjudicial, eso nos excita al odio. Amén. Es decir, que lo que encontramos en esta frase de Descartes, supuestamente fundador del método científico, es un refrito de todos los lugares comunes acumulados por la cultura desde el tratado acerca del alma de Aristóteles hasta el momento. Ni trazas de método científico, ni siquiera aceptación de la regla baconiana de eludir las trampas del lenguaje común. Descartes nos proporciona aquí una mera opinión, alejada incluso de cualquier duda metódica e incluso fácilmente refutable. ¿Nunca se enamoraron ustedes, confiésenme, de la persona más perjudicial, ni odiaron a la más buena para con nosotros? Como ven, ese tratado cartesiano sobre las pasiones resulta muy peligroso, ya que abre las puertas a ese océano de falsa ciencia, como lo nombraba Berkeley, que no cesa de crecer aún en nuestros días. No hay duda de que Descartes nos legó buena matemática y una novedosa filosofía, pero aparte de producir escasa ciencia, instaló una peligrosa bisagra que articula las tres cosas con la charlatanería. Quien compare lo que sobre el miedo dice el artículo 58 de ese tratado suyo, ¿sí? Dos más después de este que les acabo de leer, lo que dice sobre el miedo, ¿sí? Compárenlo con lo que dicen los cognitivistas hoy en día, ¿sí? Lo que llaman sistemas de valencia negativa en la obsesión. Hay una compilación que leí de un tal Pittenger, publicada en 2017, bastante reciente, ¿sí? Y si hacen la comparación, además de deplorar cuán poco cambiaron las cosas en 4 siglos, porque solamente van a encontrar rancio vino medieval clasificatorio en asépticos odres postmodernos, descubrirán que la pseudociencia contemporánea y sus novedosos criterios de investigación cognitivista tienen muchos genes cartesianos, incluso algunos tomistas, pero lamentablemente muy pocos galileanos o baconianos. Aunque el psicoanálisis no es una ciencia, y por suerte tampoco pretende serlo, debe precaverse de la bisagra cartesiana como el santo de la tentación. Cruzar esa bisagra puede enfermarlo. Para peor, es su riesgo congénito. Nunca estará a salvo. Sobre esto podría discutir unas cuantas cosas y darles un montón de ejemplos de las caídas en las bisagras cartesianas por parte de los psicoanalistas, pero prefiero dejar más tiempo para la charla porque es la última que tenemos y nos quedan 15 minutos. Así que les doy la palabra.